En esta sección vamos a ver anestesia en porcinos. Veremos características particulares en esta especie y sus diferencias con el resto de las especies que ya vieron. Las etapas de la anestesia son el examen preanestésico, la medicación preanestésica, la inducción, el mantenimiento y la recuperación. Los parámetros fisiológicos a tener en cuenta son la frecuencia cardíaca, que varía entre 60 y 120 latidos por minuto, siendo de 60 los adultos y 120 los animales más jóvenes. La frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, y la temperatura, que también varía entre lechones y adultos, siendo mayor en animales más jóvenes. El tiempo de llenado capilar y el color de las mucosas. ¿Qué características de la especie porcina hacen que el manejo anestésico sea dificultoso? Para comenzar, muy importante, son animales fácilmente estresables, en los cuales el manejo debe ser muy cuidadoso. Al entrar en un galpón, tenemos que hacerlo de manera silenciosa y que las maniobras de sujeción sean rápidas y certeras para evitar gritos por demás en el cerdo y que no se estrese él ni el resto de los animales. Los accesos venosos son difíciles debido al gran contenido de grasa que tienen en el subcutáneo. La intubación, que tiene características particulares que ya vamos a ver. La diferencia entre razas en cuanto a tamaño, colores y predisposición a enfermedades. Y el síndrome de hipertermia maligna, que tenemos que tener en cuenta y saber que hay razas que son más predispuestas a sufrirlo. El examen preanestésico va a depender del hecho de que sean lechones o adultos. Si están juntos en un corral, voy a ver el estado general, si hay presencia de diarrea, tos, mocos, el estado de las patas. Y si son lechones, tengo que observar si el crecimiento es parejo, cómo está el estado de las camas. Es un examen grupal. La sujeción en lechones es una sujeción física por los miembros posteriores, y en adulto el manejo es en corral y es una sujeción química, por medio de inyecciones intramusculares, sobre todo en la zona del cuello, miembros posteriores y músculos lumbares. Si son animales de producción, hay que tratar de evitar las inyecciones en los cortes más caros para no dañarlos. Drogas hay muchos, va a depender del protocolo elegido. Bien, en el video podemos ver una sujeción química en un porcino de tamaño mediano, el cual se utiliza una jeringa acoplada a un prolongador y a un butterfly. Se inyecta en el miembro posterior y se lo va acompañando de lejos mientras la doctora va inyectando la medicación. Luego se lo tiene que observar, se lo va guiando a las zonas para que caigan las zonas más limpias, secas. Bien. En este otro video vemos cómo quedó el animal luego de la premedicación, luego de esperar unos minutos. Vamos a observar cómo respira. Vamos a ver la presencia de reflejos. Tomamos el pulso. Vamos a correrlo, si cayó en algún lugar que está sucio o está mojado, a una zona seca, limpia. Probamos el decúbito, si mantiene el decúbito. Vemos las mucosas. Vemos la actitud general. Luego de la medicación preanestésica debemos asegurarnos un acceso venoso, y el de elección es la vena marginal de la oreja.
Acá se observa que se ve bastante bien, ¿sí? Ya que, como dijimos antes, el cerdo tiene mucha grasa en el subcutáneo y, por ejemplo, en la vena cefálica antebraquial, como solemos usar en perros o en gatos, en esta especie es más difícil de canalizar. Una vez que tenemos el acceso venoso ganado, vamos a fijarlo bien con tela adhesiva y a ponerle alguna llave de 3 vías o un tapón. Para realizar la inducción anestésica podemos usar propofol, una combinación de ketamina, midazolam o gases anestésicos, dependiendo del tamaño del animal. Es muy importante tener en cuenta que debemos preoxigenar a nuestros pacientes antes de la inducción, sobre todo por la intubación dificultosa que tienen, y monitorearlo durante toda la maniobra, como en el resto de las especies. La intubación orotraqueal, debemos tener todos los elementos preparados previamente. Vamos a necesitar un laringoscopio de rama recta y larga, un tubo endotraqueal, mandril, gel de lidocaína, gasa para sacar la lengua, venda para fijar el tubo, una jeringa para insuflar el tubo y guantes. En este corte anatómico recordamos la vía aérea del cerdo y cómo debe ser el ingreso del tubo endotraqueal. Presenta un divertículo laringio, el cual hace dificultosa la intubación y la entrada a la tráquea. Una buena maniobra es que un ayudante haga presión hacia arriba por ventral del cuello y el operador que está intubando pueda redirigir el tubo hacia la tráquea. Con este movimiento ayudamos a ingresar el tubo. El mantenimiento anestésico lo podemos hacer con TIVA usando un sachet o mediante bombas de infusión a jeringa o con gases anestésicos inhalatorios. Debemos realizar un monitoreo constante de la frecuencia y ritmo cardíaco, de la presión arterial sistólica, diastólica y media, ya sea con métodos invasivos o no invasivos, saturación de oxígeno, temperatura central y periférica, frecuencia respiratoria, end-tidal de CO2 y tiempo de llenado capilar. Y en la recuperación anestésica debemos prestar principal atención a la temperatura, a la glucemia, sobre todo en lechones, y al momento de la ingesta, ya que al ser animales de producción nos interesa que sea lo más rápido posible. En esta diapositiva lo que quiero es presentarles unos trabajos científicos. El primero habla del uso de meloxicam previo a la castración en lechones. Arma 3 grupos, en uno le da meloxicam antes de la castración, al otro le da un placebo, y al grupo control no se realiza ninguna cirugía. Luego se le saca sangre y se evalúan los niveles de cortisol y ACTH como indicadores de estrés. Se observa que en el grupo que se utilizó el AINE previamente es menor que en los que no se utilizó ningún analgésico. Y en el segundo trabajo se miden los distintos parámetros como frecuencia cardíaca o presión arterial media en animales sometidos a orquidectomía. Se los divide en 3 grupos. Al primero se hace una inyección con lidocaína intratesticular. Al segundo grupo se hace una inyección con lidocaína en el cordón espermático. Y en el tercer grupo, control, no se administran anestésicos locales. Como conclusión, se obtiene que con el uso de anestésicos locales se ven reducidos los signos de nocicepción causados por el estímulo quirúrgico y que la inyección de lidocaína es menos nociva que realizar la castración sin anestésicos locales. Entonces, lo que me gustaría que les quede como aprendizaje de estos trabajos
es que el uso de anestésicos locales o de antiinflamatorios, o la combinación de ambos, reduce mucho el estrés en estos animales y por lo tanto recuperan la ingesta más rápido y el estrés se ve disminuido, ¿sí? Por lo que la ganancia de peso y la recuperación de los animales va a ser mayor y más rápido, viéndose reflejado en la producción. ¿Sí? Muchas gracias por su atención y les recordamos que deben acceder en esta misma plataforma a las actividades dispuestas para la sección que se encuentran a continuación de la clase.